Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un gusto poderles de nuevo hablarles en este tiempo. Nosotros continuamos con nuestros estudios bíblicos y estamos con el tema Tu potencial, Jesucristo morando en ti. Y espero que la clase pasada nos haya enseñado o nos haya mostrado que solo porque Cristo vive en cada uno de nosotros, cada creyente tiene todo lo que necesita, como vimos, para responder de manera nueva a todo lo que enfrenta, tanto en su vida práctica como en su vida de fe. Y esto nos enseñaba a su vez que el Evangelio, la cruz de Cristo, la unión con Él, cambia fundamentalmente no solo quiénes somos, sino lo que podemos hacer. Y hablábamos de 3 factores que definen nuestro potencial o ese potencial que tenemos en Cristo Jesús, y uno de esos factores era el factor redentivo. ¿Se acuerdan? Hemos sido crucificados con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo. Eso lo vimos según Gálatas 2:20. Es decir, ya no estamos bajo el dominio del pecado y hay un cambio continuo y permanente en nuestros corazones. El segundo factor que veíamos es que había una realidad presente. Pablo dice, Cristo vive en mí. Y él nos decía que el viejo yo de nosotros no fue simplemente reemplazado con una versión mejorada de nosotros mismos, sino que fue reemplazado por Cristo mismo. Y el tercer factor que veíamos era el resultado para la vida diaria. Y Pablo decía allí en este mismo texto de Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y esto significaba que ya no vivimos evaluando si poseemos el potencial o la fuerza o el carácter o la sabiduría para vencer el pecado, sino que estos pasajes nos enseñaban que tenemos en Cristo el potencial para hacerlo. Ahora, mis hermanos, la pregunta de hoy es, ¿cuál es el fruto cuando Cristo mora en mí? Sin duda son muchos, hermanos. Cristo vive en mí dándome poder para hacer lo que está bien. Y no solo hablamos de una simple lista de cosas que podemos hacer cuando Cristo vive en nosotros, sino hablamos de lo que se nos ha provisto por medio de Cristo Jesús. Así que consideremos 2 áreas importantes del sorprendente fruto de morar Cristo en nosotros, y uno de ellos es en el área del entendimiento sobre nosotros mismos. Cómo Cristo, hermanos, viviendo en nosotros, nos da entendimiento quiénes somos ahora en Él. Y la segunda área a considerar en esta tarde es en nuestras relaciones con los demás. Cómo Cristo viviendo en nosotros permite crear un clima de gracia con los demás a través del perdón. Entonces la primera área a considerar del nuevo y sorprendente fruto de Cristo en nosotros es que ahora el creyente, hermanos, vivirá con un mejor entendimiento de sí mismo. Es decir, ¿quién es ahora el creyente en Cristo Jesús? Hermanos, gran parte del problema de nuestro crecimiento y de no saber cómo luchar con el pecado y con aquellas cosas que enfrentamos diariamente es que no hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, hermanos, si yo les preguntara, ¿quién es de corazón limpio y puro? Ustedes dirán, nadie lo es. Y ciertamente es así. La Biblia nos dice con claridad que nadie es bueno, que el hombre está inclinado a hacer lo malo, así es. Pero si yo les preguntara, en base a lo que hemos visto sobre la identidad y sobre el potencial que tenemos en Cristo Jesús, si yo les preguntara, ¿somos cristianos? ¿Qué contestarían ustedes? Ustedes dirían, sí, somos cristianos. Entonces, hermanos, si estamos listos para llamarnos cristianos, ¿por qué no también estar listos para afirmar que somos limpios de corazón y puros? Así es, mis hermanos. ¿No se supone que Cristo mora en nosotros? ¿Que mora en mí?
¿No se supone que Cristo me ha dado un nuevo corazón que va creciendo a su imagen? Sí, somos pecadores, pero nuestra historia ha cambiado, hermanos. Tenemos que entender esta preciosa verdad que cuando Cristo vive en cada uno de nosotros, el resultado, el fruto, es que nuestros corazones realmente son transformados. Y quiero que entiendan esto, hermanos. Nuestros corazones son cambiados. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una maravillosa verdad que no podemos explicar a profundidad o su alcance. Pero sí nos dice, mis hermanos, que hay un resultado en nuestras vidas. A veces pensamos en la salvación o en la cruz de Cristo o en la unión con Él solo como algo que nos da acceso a Dios. Y así es, la Biblia nos dice que tú y yo estábamos lejos de Dios, que éramos enemigos de Dios, pero por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de su reconciliación en la cruz, tenemos entrada al Padre, según Efesios 2, 16 al 18. A veces pensamos, hermanos, en la salvación o en la cruz de Cristo y en la unión con Él solo como algo que nos libra del infierno. Y claro que es así. La Biblia también nos dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. Pero mis hermanos, la salvación en Cristo no solo nos da acceso a Dios, no solo nos libra de las potestades de las tinieblas, sino que nos capacita a vivir en santificación, hermanos. ¿Qué dice Tito 2:12? Que somos personas que han sido alcanzadas por la gracia salvadora de Dios. ¿Para qué? Para vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todo esto nos recuerda que somos nuevas criaturas, con una nueva identidad, con un nuevo potencial para vivir en crecimiento constante, con nuevos pensamientos, con nuevas palabras, con nuevas acciones, teniendo fruto en nuestras vidas. Frutos, como dije, que se nos ha provisto por medio de Jesús. ¿Y qué se nos ha dado en Cristo Jesús, hermanos? Se nos ha dado una nueva vida que quiere hacer la voluntad de Dios. Se nos ha dado un nuevo corazón que solo quiere agradar a su Creador. Se nos ha dado una nueva sabiduría que nos hace pensar y tomar decisiones sabias y prudentes. Se nos ha dado un nuevo carácter que va creciendo a la imagen de Cristo y que se aleja de toda impiedad. Se nos ha dado una nueva esperanza en saber que somos perdonados y nos espera una vida eterna. Ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos nuevas fuerzas para enfrentar las luchas con nuestros pecados. Tenemos una nueva libertad que nos dice que ya no somos esclavos del pecado y que ya no nos gobierna. Tenemos nuevos deseos que no quieren satisfacer su carne, sino que quieren agradar al Espíritu. Por lo tanto, escucha esto, mis queridos hermanos. Cada vez que hacemos las cosas adecuadas, es recordándonos que estamos experimentando lo que el Evangelio, lo que la cruz de Cristo y lo que la unión con Él nos ha provisto. Mis hermanos, cuando tú y yo entendemos lo que somos ahora en Cristo Jesús, lo que Dios nos llama a hacer, no será una meta imposible, sino que será posible porque la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo obra en nosotros como portadores de su imagen. Entonces, el fruto es que ahora entiendo quién soy porque el Dios de perdón, el Dios de sabiduría, de poder y de verdad vive en mí. Yo ahora tengo el potencial para ir creciendo en las dificultades de mi vida, para enfrentar mis pecados, para vivir en integridad y para vivir con honestidad acerca de mí mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, mis hermanos, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo entendió quién era en Cristo Jesús. Y como resultado de eso, pudo vivir de acuerdo a esa identidad y de acuerdo a ese potencial. Mientras más entendamos quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús, y esto lo puedes aplicar a tu vida,
Entenderemos en primer lugar, hermanos, que seremos personas respondiendo a las dificultades de manera increíble. Responderemos de manera sabia y prudente, con paciencia, confiando en el Señor, fortalecidos en su poder. Responderemos de un modo que produce buen fruto aun cuando las cosas malas suceden. Así es, mis hermanos. En segundo lugar, entenderemos que en los tiempos de luchas, Dios nunca nos llama a hacer algo sin proveernos los recursos espirituales para poder hacerlo. Hermanos, Dios nos provee su palabra para encontrar todo para vivir en santidad, en piedad. En tercer lugar, hermanos, entenderemos que la vida cristiana se trata de vivir por fe en Cristo Jesús con un sentido de agradecimiento y de gozo. Recordando que la meta central de Dios no es protegernos o liberarnos de las dificultades, hermanos, y sabemos que Dios lo hace. Pero su meta es cambiarnos en medio y a través de esas dificultades. Amén. Así que hemos considerado entonces en primer lugar que cuando Cristo vive en nosotros, ahora entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Personas que han sido transformadas por medio de su gracia, por medio de su evangelio, que ahora tienen nuevos pensamientos, nuevo carácter, nuevo corazón, nuevas intenciones, nuevas actitudes, pero solo por las cosas que se nos ha provisto en Él. Hermanos, la segunda área a considerar del nuevo y sorprendente fruto de cuando Cristo mora en el creyente es que ahora el Hijo de Dios vivirá como recipiente de la gracia y creará un clima de gracia en sus relaciones. ¿Y qué significa esto, hermanos? Así como nosotros estamos llamados a crecer de manera individual, en carácter, en santidad y en piedad, también estamos llamados a ayudar a crecer a otros en esas áreas. Y esto es importante, hermanos, porque como personas que hemos recibido de la gracia de Dios, nuestro anhelo, hermanos, es compartir esa gracia con otros. ¿Y cómo se logra eso? Cuando estemos dispuestos a perdonar. ¿Cuánto nos hace falta entender que ahora en Cristo Jesús podemos perdonar, hermanos? Nuestro Señor Jesús en Mateo 18, 21 al 35, hablando de perdonar las veces que sea necesaria, nos da este principio de cómo nosotros podemos extender la misma gracia que hemos recibido a otros. Y esto es muy importante, como dije, hermanos, porque tú y yo debemos ser realistas. Somos pecadores viviendo con pecadores. Así que no hay día que no se necesite perdonar. Porque las personas que están cerca de nosotros pecarán contra nosotros. Nos decepcionarán siempre. Y cuando eso suceda, es que podrás extender a ellos mismos la gracia que hemos recibido de Dios. Hermano, escucha esto, si no lo sabías. Poder perdonar es parte del nuevo y sorprendente fruto de tu identidad y de tu potencial en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tú te niegas a perdonar, posiblemente estás negando que Dios está usando a esta persona para hacernos más como Él. Posiblemente, mis hermanos, estás negando que Dios quiere que perdones para que esa persona sepa del mismo perdón que Cristo te otorgó. Recuerda esto, hermanos. Cuando lo hacemos, cuando perdonamos, tomamos parte en lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas, en vez de ser un obstáculo en sus propósitos. Eso es parte del fruto de esa identidad, de ese potencial en Cristo. Esa relación vertical nos prepara para que horizontalmente podamos crear un clima de gracia, perdonando verdaderamente a otros como hemos sido perdonados. Así es, mis hermanos. Y en segundo lugar, en este punto, como recipientes de la gracia, creando un clima de gracia en nuestras relaciones, es que seremos humildes en pedir perdón.
No solo es importante poder perdonar a otros, sino ser lo suficientemente humildes en pedir perdón a otros. Es algo que no hacemos con frecuencia. Pero quiero decirte que pedir perdón es también fruto de que Cristo mora en nosotros. Porque cuando pedimos perdón, mis hermanos, estamos admitiendo nuestra responsabilidad por un pecado cometido contra otra persona sin ninguna justificación o excusa. Y no sé si con frecuencia lo haces, el pedir perdón. No sé cuáles son tus palabras para hacerlo. Pero ¿has podido acercarte a la persona ofendida y le has dicho, por ejemplo: estuve mal al pecar, por favor perdóname, siento mucho el dolor que te ocasioné? ¿Has podido decir alguna vez estas palabras, hermanos? Porque aquí no solo la actitud es importante, sino también usar las palabras adecuadas al momento de pedir perdón. Hermanos, esto es un ejemplo de cómo tú y yo podemos ir a pedir perdón a la otra persona. Estuve mal al pecar, por favor perdóname, siento mucho el dolor que te ocasioné. Hermanos, al ir así, al pedir perdón, vamos a ir con una actitud de honesta humildad, reconociendo nuestro pecado. Estuve mal al pecar. Y no solo eso, hermanos. Reconozco que necesito el perdón de la otra persona. ¿Para qué? Para crear un clima de gracia, permitiendo que la otra persona forme parte del proceso de perdonar. Por favor, perdóname. Y no solo eso, sino que reconozco el dolor causado por mi pecado. Siento mucho el dolor que te ocasioné. Eso es ir con humildad a pedir perdón. No solo basta con decir lo siento mucho y no ha pasado nada. No. Reconozco mi pecado, reconozco que necesito el perdón y reconozco el dolor que causé a la otra persona. Entonces, como parte de esos frutos, el resultado de ese potencial que tenemos en Cristo Jesús, es que vamos a poder ser lo suficientemente agradecidos con Dios y perdonar a otros y ser lo suficientemente humildes para buscar el perdón de otros. Y sin dudas, hermanos, al vivir consciente de esto, crearemos un clima de gracia en nuestras relaciones, experimentando los resultados y la realidad de que Cristo vive con su gracia en nosotros. Hermanos, como dije, hay innumerables frutos como resultados de la identidad y del potencial de Cristo. Por ejemplo, hermanos, esta verdad nos posibilita a cada uno de nosotros a hacer la paz, ¿cierto? Santiago 3, versículo 18 nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Además, ese potencial en Cristo nos posibilita hablar la verdad unos con otros. Efesios 4:25 dice: desechando la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. También esto nos posibilita servir y amar a otros. Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos ayuda a servir a otros con un corazón de compasión, de gentileza, de bondad, de paciencia y de amor. Pero también nos posibilita, hermanos, a buscar ayuda espiritual, algo que solo encontramos en el cuerpo de Cristo Jesús. Si el mayor ayudante vive dentro de mí, entonces esto significa que no viviré independiente del cuerpo de Cristo, sino que viviré en comunión con Él. Hermanos, podemos seguir hablando de los frutos al estar Cristo en nosotros. Pero todo esto nos dice que Dios nos llama en primer lugar a una identidad, esto es, ¿quién soy en Cristo Jesús? Y nos llama a un nuevo potencial, esto es lo que puedo hacer en Cristo Jesús.
Ahora entiendo quién soy en Cristo y el potencial que tengo en Él para vivir de una manera nueva, donde la presencia de Cristo está activa, enfrentando mis pecados, dándome poder para hacer lo que está bien, creando relaciones sanas donde estemos dispuestos a perdonar y buscar perdón, donde la verdad, la honestidad y el servicio sean los frutos de la presencia de Cristo en nosotros. Así que hoy, mis hermanos, para terminar, debes reconocer dos cosas. Que el cambio en tu vida no está en un conjunto de conocimientos o técnicas de comportamiento, sino está en el resultado de la transformación de nuestros corazones por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, recordar que solo abrazando ese potencial que tienes como hijo o como hija de Dios, vas a estar comprometido al crecimiento del fruto nuevo que solo su gracia puede producir al estar Cristo en nosotros. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude entonces a responder ahora en adelante como aquellos que han sido cambiados para siempre por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Dios los bendiga, hermanos.